Muy bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar acá nuevamente, ¿verdad? En esta sala para poder desarrollar la agenda correspondiente al repaso número 3 de la asignatura Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Y nos vamos a basar en reforzar parte de lo que ya conocimos en la tutoría anterior, en la tutoría 2, donde nos adentrábamos al tema de derivadas. ¿Se recuerdan que en aquel momento hicimos una práctica, un experimento, dividimos en subsalas? Algunas salas pudieron trabajar, a otras se les dificultó, pero tratamos de hacer una tutoría de trabajo en equipo. Entonces ahora lo vamos a hacer diferente, ahora nos vamos a centrar en resolución de problemas, pero todos acá presentes, tratándolo de hacer, perdón, de una manera interactiva y participativa para ver cómo va la comprensión de parte de ustedes en las diferentes temáticas. Se entiende que es bastante amplio el tema del cálculo y es importante pues verificar cómo va su avance, porque el día sábado sí ya nos adentraríamos a otro tema muy diferente, en el que ya nos enfocaríamos en otro tipo de derivaciones. Entonces, acá va a ser importante, ¿verdad? Adentrarnos a esos aspectos, ¿sí? A conocer qué tanto han ustedes asimilado al momento las propiedades de la derivada y meter, ¿verdad? De forma inversa, de forma inmersa al contenido, ¿verdad? Un poco la parte trigonométrica y a su vez, ¿verdad? Si es necesario, la parte de funciones inversas, que también se vuelven importantes dentro del tema del cálculo, especialmente en el área de eh, las derivadas de funciones. Entonces, para ello, les voy a compartir por acá pantalla y ustedes me confirman cuando ya les haya cargado. ¿Todavía no la logran ver? Buenas noches, Lick. Sí, logramos verla. Vaya, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer lo práctico en esta ocasión. Vamos a dejar de lado un poco la simbología, las fórmulas. Vámonos, nos vamos a ir, perdón, directamente a práctica para tratar de recapitular, ¿verdad? Un poco lo que tiene que ver el tema precisamente de las derivadas y su aplicación y la aplicación de sus respectivas propiedades, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a basar ahora, en resolución de problemas. Va a ser importante esto porque nos va a ayudar precisamente a reforzar el contenido que tenemos al momento. Como lo mencioné, ¿verdad? Y lo he venido comentando en las tutorías anteriores, podemos tener mucha simbología, aprendernos muchas fórmulas, pero lo importante es saberlas aplicar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar con un problema sencillo, ¿sí? Para ir haciendo unos pequeños recordatorios de lo que debemos de trabajar. Y lo vamos a hacer participativo para ver y para conocer de primera mano cómo va la comprensión de los diferentes temas. Un primer ejercicio a resolver es el siguiente: calcular la derivada de la siguiente función. Esta sería, por decir algo, ¿verdad? Una primera función a trabajar. Muy bien. De acuerdo a la forma de la función, la forma que tiene. Pregunta general para quien quiera participar. ¿Qué propiedad aplicaría de las que ya conocemos, de la suma, resta, multiplicación y del cociente?
¿Qué propiedad sería más factible aplicarle a esta primera función? Acá se las voy a colocar en pantalla. Acá están las 4 propiedades. ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿La de la constante, la de la suma resta, la del producto o la de la división? Tratemos de dar opiniones. Ajá, ajá. De la constante. Muy bien. Alguien habló la constante. Muy bien. Esa es una de las que vamos a aplicar. ¿Qué otra vamos a aplicar? Inmerso al problema. La suma. La suma, muy bien. Esta, digamos, sería la propiedad principal y esta iría inmersa en el problema. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. Cuando identifiquemos la derivada, no nos olvidemos de este símbolo, ¿sí? Que es importante, que nos va a diferenciar f de x a f' de x, que es la forma en cómo se encuentra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Ah, bueno, por propiedad de suma, iría de esta manera. 2 seno de x más x al cubo más 4, ¿sí? Y si ustedes se recuerdan todavía más a detalle, vamos a tratar de hacerlo lo más despacio posible. Lo aplicamos a la suma en general, pero si lo queremos ver paso a paso, considerando, ¿verdad? Que aquí estamos utilizando la propiedad de la suma, entonces hay que distribuir, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? La derivada de 2 por el seno de x más la derivada de x al cuadrado más la derivada de 4. Y acá precisamente es donde va a quedar, y lo voy a marcar en otro color, donde se va a aplicar la propiedad de la constante. ¿Sí? La propiedad constante, ¿por qué? Porque el 2 sale, ¿sí? Abandona a la derivada por ser una constante. Y lo que me queda interno sería únicamente seno de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de esta manera. Y acá solo lo vamos a escribir. Todavía no estamos aplicando la derivada. Lo hice en otro color para que se identifique, ¿verdad? Entonces, pregunta, vamos a ver. Le vamos a preguntar a Daisy primero. La constante baja. Esa no hay problema. De acuerdo a lo que recordás de la tutoría 1, de la tutoría 2, Daisy, ¿cuál sería la derivada del seno de x? Sería 2 coseno. Muy bien. Sería 2 por el coseno de x. El 2 como constante que bajó y la derivada del seno sería coseno de x. Coseno de... Muy Sí. bien. Excelente. Stephanie, vamos a ver. Stephanie, ¿cuánto sería la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x, muy bien. José Calderón, ¿cuánto sería la derivada de x? De la derivada de 4. Siempre 4. Elizabeth, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Es 4? ¿La derivada de 4? Es 0, Lick. Es 0, muy bien. Entonces, esta verdad no se pone. Y acá yo tendría entonces el resultado de mi primera derivada. Acá creo que
confundí el término, era x al cubo. Vamos a ver. Pero creo que sí andaba en la jugada a quien le pregunté, ¿verdad? Era de x al cubo, la derivada de x al cubo. Solamente esa pequeña corrección. Porque si notamos, ¿verdad? Esa es la función original, x al cubo, y la derivada de x al cubo se baja. Creo que a Stephanie le había preguntado la de x al cuadrado, pero x al cubo es lo mismo. Baja el exponente y el exponente como el tal disminuye en 1 y sería 3x cuadrado. Y acá tendría entonces la derivada de f de x. Muy bien, si ustedes observan, es bastante sencillo. ¿Sí? Porque ya ahora, ya conocen ustedes las propiedades principales. E involucramos las trigonométricas dentro de las mismas. Ahora bien, veamos un segundo caso. Le vamos a subir ahora el nivel. La función es la siguiente. X a la cuarta más 3x más 2 entre x menos 1. Una segunda función que hay que trabajar. Pregunto, ¿qué propiedad utilizarían? A ver, los que están presentes entre Daisy, se encuentra, vamos a ver, Lorena, Stephanie, Elizabeth, tenemos también a Santos Osorio, a José Calderón y a Ángela Turcio. Vamos a ver, para quien quiera participar. ¿Qué propiedad van a utilizar para esta operación, para esa derivada? De las que están ¿Será acá. la del cociente? Será la del cociente, es correcto. Ahora descartamos, ¿verdad? Este es otro caso. Muy bien, hoy nos vamos a basar en la del cociente o regla de la división. Muy bien, ¿y qué me dice la regla de la división? Bueno, nos dice lo siguiente, vamos a aplicar la derivada. Fijémonos bien en este símbolo, ¿sí? Porque este va a ser muy importante en lo que vamos a ver el sábado. Yo creo que vamos a introducirnos un poco ahora. Lo vamos a hacer con esa intención. Pero pongamos atención a este símbolo porque esto nos va a representar algo importante en el tema de derivadas. Bien, ¿cómo quedaría? Bueno, según la propiedad, veamos, ¿qué sería? La derivada del numerador por el denominador, ¿sí? Derivada del numerador. Ah, muy bien, numerador. Veamos. La derivada del numerador. ¿Sí? Lo vamos a encerrar entre corchetes, ¿verdad? Por el denominador, ¿sí? Menos, ojo al símbolo, ¿verdad? Al signo. El numerador por la derivada del denominador. Acá es donde viene lo importante, ¿verdad? Que no vayamos a confundir estos términos. Entre, dice, el denominador al cuadrado. Y acá voy a reiterar algo. Debe quedar expresado. No hay que desarrollarlo, ¿sí? No hay que desarrollar este cuadrado. Debe de quedar así como está expresado. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, nosotros decimos, bueno, hay que resolver todas las derivadas, las que tenemos acá. En primer lugar, tomemos en cuenta lo siguiente, y lo reitero. Denominador queda expresado. Numerador. Vámonos al numerador. Vamos a ver. No sé si todo sea de micrófono, pero de igual manera vamos a participar todos y les voy a preguntar. Pregunta para Ángela. Ángela,
¿Cuánto sería la derivada de x a la cuarta? Ojo, aquí hay que aplicar derivada a cada uno. Para Ángela, ¿cuánto sería la derivada de x a la cuarta? Sería 2x. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que pueda responder por ahí? 4x cubo. 4x cubo, muy bien. Explico por qué, ¿verdad? Vamos a ver. 4x cubo. ¿Por qué razón? Recordemos la propiedad. Si yo tengo una variable x elevado a la n, entonces su derivada sería bajar el exponente y reducir su potencia en 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bajo a 4 y ¿qué me queda? 4 menos 1 en el exponente, que sería 4x cubo. Muy bien, Santos Osorio, vamos a ver. Santos creo que aquí está presente. No, creo que ha abandonado. Muy bien, vamos a ver. No, por acá está Santos, sí, Santos. ¿Cuánto sería la derivada de 3x? Vamos a ver. Elizabeth, ¿nos puedes decir cuánto sería la derivada de 3x? Sería lo mismo, 3x. ¿Están de acuerdo los demás? Solo 3. Solo 3, Es muy 3. bien. Es correcto. Porque, nuevamente, ¿verdad? La situación en relación a esto, ¿sí? Se baja el exponente es 1, ¿sí? Entonces no altera al 3, ¿verdad? Y nos quedaría x elevado a la 1 menos 1, que sería x a la 0, y x a la 0 viene siendo 1. Entonces, esa sería, ¿verdad? La corrección. Muy bien, muchas gracias ahí por notificar. Bien, entonces, y luego la derivada de 2 que vendría siendo 0. Esa ya no se opera, entonces ya no se coloca porque no me altera el resultado, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que se hace? Aplicar derivada a cada expresión, ¿verdad? Ahora, esto, claro, me queda multiplicado por x menos 1. Luego digo menos, tengo x a la cuarta más 3x más 2 por la derivada de x menos 1. Pregunta, ¿cuánto es la derivada de x? Para quien quiera tomar la palabra. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. 1. Muy bien. ¿Y la derivada de 1? 0. 0. Muy 0. bien. Entonces nos queda de esta manera. Y acá ya prácticamente o casi tengo finalizado mi problema. Digo casi porque hay que simplificar hacia la expresión más pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Bueno, acá hay que hacer la distribución del producto, ¿verdad? Eso es importante. Es decir, tengo esto y hay que multiplicarlo por esto y por esto. Y de igual manera el 3, multiplicarlo por x y multiplicarlo por 1. Entonces, ¿qué me queda? Veamos acá. 4x al cubo por x me queda 4x a la cuarta. Y ya explico por qué, por si no se llega a comprender el tema de la potencia. Más, bueno, más por menos, si ustedes ven acá, más por menos sería menos. 4x al cubo por 1 sería 4x al cubo. Más por más da más sería 3 por x, 3x. Más por menos da menos sería 3 por 1, 3. Y luego, si vemos acá, 1 multiplicado por esta expresión me va a seguir dando lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? Multiplicar el signo que está acá por cada expresión. Menos por más da menos sería x cuarta
Menos por más da menos 3x y menos por más da menos 2. Y acá ya puedo efectuar las operaciones. Y acá hay algo interesante. Veamos, en primer lugar, que el 3x se elimina con el menos 3x. ¿Y qué me queda luego de la simplificación? Bueno, veamos acá. Veamos acá entonces. Luego que he simplificado, me dice la operación, bueno, 4x a la cuarta menos x a la cuarta sería 3x a la cuarta. ¿Sí? 3x a la cuarta. Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, Muy bien. eso sale. Ajá. ¿Hola? Va, muy bien. Entonces, luego tenemos menos 4x cubo. Ese no se opera con nadie. Sigue siendo el mismo. Menos 4x cubo. Y luego que tenemos al final, tenemos dos constantes, menos 3 y menos 2. Esto nos da menos 5. Todo dividido entre x menos 1 al cuadrado. Y acá tengo entonces el resultado de la derivada. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, alguien me podría preguntar, mire, ¿por qué 4x al cubo por x da x a la cuarta? ¿Sí? Es decir, esta operación, haciendo un pequeño paréntesis, ¿por qué 4x al cubo multiplicado por x es x a la cuarta? Bueno, es por lo siguiente. Recordando un poco de potenciación, es importante esto, ¿sí? ¿Qué me dice la potenciación? Que cuando se multiplican dos variables, se suman los exponentes. Y es por eso de ello. Entonces, acá es donde vienen otros elementos importantes a recordar, ¿verdad? Ya hablábamos de factorización en aquel momento. Hoy hablamos de leyes de potenciación y también va a llegar un momento en el que tenemos que recordar las leyes o propiedades de los radicales o radicación. Ya en límites recordamos racionalizar, recordamos factorizar. Entonces acá se nos van apareciendo otras situaciones, otros elementos que necesitamos conocer para calcular límites. Y esto va a ser importante, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta. Bien. Dos problemas de repaso. Ya vamos a ir a una ronda de preguntas. Antes les quiero plantear un problema más. Le vamos a subir un poquito el nivel todavía. Y digo poquito porque este problema ya es diferente. La función a trabajar es 3x por el coseno de x más x al cuadrado. Esta es la función. Aparentemente, y digo aparentemente, es similar a esta. ¿Sí? Si ustedes lo ven, pueden decir, no, pero que esta es igual a la primera. Pero veamos lo que sucede cuando la empiezo a trabajar. ¿Qué propiedad utilizarían? Y la vuelvo a marcar acá. Vamos a borrar las que marcamos para el problema 2. Y les pregunto, ¿qué propiedad aplicarían de las 4? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 3. La 3. ¿Por qué la 3? A ver, ¿quién respondió a la 3? Vamos, para quien respondió a la 3. ¿Por qué la propiedad 3? Porque es un producto. Ah, muy bien, hay un producto. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Dónde está ese producto? Ese producto lo encontramos acá.
¿Sí? Ahora bien, es importante lo siguiente. En primer lugar, comencemos de esta manera. La derivada de X vendría siendo, ojo, la derivada de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. En otras palabras, yo acá inicio con la propiedad de la suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está eso inmerso. Pero cuando yo ya he avanzado, me doy cuenta de lo siguiente. Ah, bueno, esta es una constante. Yo puedo aplicar en segundo lugar la propiedad de la constante. ¿Y qué digo? Ah, 3 por, y acá lo podemos hacer de esta manera. Veamos. La derivada de X por el coseno de X más la derivada de X al cuadrado. Y aquí donde viene el detalle, ¿sí? Acá es donde viene lo importante. ¿Qué tengo acá? Tengo una función que es algebraica y una función que es trigonométrica. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Un producto de funciones. Y acá es donde se vuelve entonces necesario, como lo mencionó la compañera, aplicar la propiedad 3, que es la regla del producto. Si yo tengo el producto de dos funciones, entonces es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo término o de la segunda función. Entonces, ¿qué nos queda? Veamos. Este 3 solo lo voy a bajar porque va a ir acompañando toda la expresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría? La derivada del primero, ¿sí? Vamos a ver cómo encerrarlo para que no se nos vayan a confundir los símbolos. La derivada del primero, ¿sí? Por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Y a esto, lógicamente, solo le voy a sumar la derivada de X al cuadrado. Acá tenemos dos opciones. Una es hacer la corrida y otra hacerlo por separado. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Yo tengo la derivada de X por el coseno de X. Y yo tengo también la derivada de X al cuadrado. Daisy, ¿cuánto es la derivada de X al cuadrado? 2x. 2X, muy bien. Y ahora esta expresión, ¿cómo va escrita? Ah, bueno, ya la escribí acá, pero ahora quiero ver que ustedes lo pueden hacer. Cuando tengan expresiones así, ustedes pueden hacerla por separado. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, ustedes pueden decir la derivada del primero, ¿verdad? Por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Recordemos que este X es el término de la derivada con respecto a X, así se lee. Entonces, ¿qué me queda? Derivada de X. Ah, muy bien, derivada de X. ¿Cuánto es la derivada de X? Vamos a ver, Stephanie. 1. 1, muy bien. Y me queda multiplicado por el coseno de X. Más X por quién?
por la derivada del coseno. Vamos a ver, José Calderón, ¿cuánto es la derivada del coseno? Está en este segundo material. Ajá. Adelante, José. No, me agarró en curva, Lick, no sé. Vamos a ver. ¿Alguien que le pueda acompañar? Ya casi llegó Menos, aquí. Ajá. menos seno de X. Menos seno de X. Y acá está, veamos. La derivada del coseno es el menos seno de X. ¿Sí? Entonces lo escribimos tal cual. Menos seno de X. ¿Sí? Lo escribimos tal cual. Y ahora, si yo simplifico, ¿qué tengo? Ah, yo tengo el coseno de X menos X por el seno de X. ¿Por qué me queda así? Ah, multiplico acá menos por más. Vamos a cambiar color acá. Hago un producto de ello y digo más por menos es menos. X por el seno de X me queda de esta manera. Ah, muy bien. Entonces, si yo los hago por separado, sin la necesidad de escribir toda esta línea, yo puedo venir a decir acá, ah, bueno, al haber efectuado las operaciones a mí me queda que toda esta expresión derivable viene siendo, según la pizarra, ¿verdad? Acá, viene siendo coseno de X, ¿sí? Coseno de X menos X seno de X. Menos X seno de X más 2X. Y acá yo ya tengo mi función ya derivada. De hecho, ya no se vuelve, digámoslo así, ¿verdad? Con estas palabras. Ya no se vuelve incluso necesario multiplicar el 3 por todo lo demás. No, basta con dejarlo de esta manera y ya tengo mi problema resuelto. Miren, yo quiero hacer el producto. Bueno, no lo pueden hacer. Esto simplemente es un factor común. ¿Sí? ¿Factor común de qué? De esto. 3 coseno de X más 3X por el seno de X más 2X. Pero su versión más simplificada es prácticamente esto. Sacar factor común 3 y que me quede justo hasta aquí mi expresión. Entonces, si ven, ya no salía tan sencillo como si salía el problema 1. ¿Sí? Este era más fácil, porque solo era aplicar la suma y la constante. Pero acá ya fue diferente, porque ya me encontraba con la aplicación de la propiedad de la suma, luego la propiedad constante, que es esta de acá, ¿verdad? Cuando sacamos al 3, y sacamos al 3 como constante, y luego acá la propiedad del producto. 3 propiedades básicamente inmersas, e incluso no solo la propiedad del producto, ahí involucramos las propiedades trigonométricas también como tal, para las funciones básicas seno, coseno. 3 problemas que nos están ayudando un poco, ¿verdad? A adentrarnos y a recapitular nuestras partes de las propiedades. La idea es eso, reforzarlos un poco más, dado que ya hay una actividad que se ha habilitado. Pregunta entonces, después de ver esos 3 problemas, ¿cómo ven la aplicación de propiedades? Me gustaría escuchar a 3 de ustedes. Me gustaría escuchar a 3 de ustedes. En primer lugar, Ángela, vamos a ver. Ángela, luego del desarrollo de esos problemas, ¿cómo ves el tema hasta ahorita? ¿Cómo, cómo va tu comprensión personal? Pues sí, bastante entendible de manera como usted lo ha explicado, ¿verdad?
minuciosamente para su desarrollo de cada uno de los ejercicios. Muy bien, pasemos de la palabra a Lorena. ¿Qué nos puedes comentar de tu parte? Buenas noches, Lick. Fíjese Bueno. que en mi caso, pues se fue la energía aquí en mi casa, entonces no pude escuchar la resolución del ejercicio 2, pero por los otros dos, para mí están entendibles. Vaya, muy bien. Démosle la palabra a Daisy. No sé qué nos puedes comentar de tu parte. Bueno, con respecto a los primeros dos, pues es fácil la comprensión y el segundo tiene un poquito de dificultad por la aplicación de los dos, bueno, la regla del producto y ¿cómo es que se llama? Que ya se aplican las funciones trigonométricas. Porque sí, ya al final, cuando decía coseno de X igual a menos seno de X, yo tuve un poquito de duda con el signo, pero sí es signo negativo. Así es. Vamos a ver a dónde me decías. Sí, quiero ver. Es correcto. Acá. Ahí era donde yo tuve un poquito de duda con ese signo, pero sí es negativo. Sí, es negativo, ¿verdad? Los transcribí como suma, pero acá es negativo. Porque la derivada, ¿verdad? Aquí es positivo, porque es la regla de la suma, pero ya acá, cuando ya se aplica, ¿verdad? La derivada del coseno ya me da como menos seno y ya pasa, ¿verdad? Como negativo. Muy bien. Ahí está entonces la observación realizada y corregido. Muy bien. Ahora, yo les comentaba, ¿verdad? Pongamos la atención a esto, ¿sí? Pongamos la atención a este símbolo. ¿Por qué? Por lo siguiente, veamos. Un cuarto ejemplo. Vamos a ponerlo así. Calcular la segunda derivada de la función f de x igual a 2x a la cuarta más seno de x. La segunda derivada. Fíjense bien cómo cambia entonces ahora el aspecto de un problema. Bueno, esa es una función sencilla de resolver, ¿sí? Vamos a cambiarle acá. No lo vamos a hacer con el seno de x, vamos a hacerlo con el coseno de x de entrada. Sería vamos a ponerle del coseno de x. Entonces el problema dice calcular la segunda derivada de la función f de x igual a 2x a la cuarta más coseno de x. Ah, muy bien. Estamos ante una expresión ya bastante diferente. ¿Por qué razón? Observemos. Vamos a hacerlo de siempre, ¿sí? Aquí hacemos lo de siempre. Calculemos la derivada. Bueno, ¿qué vendría siendo? La derivada de 2x a la cuarta más la derivada del coseno de x. Y nuevamente, vamos con preguntas participativas. Vamos a comenzar con la primera, el coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x, Stephanie? Ya lo dijimos en el anterior. Menos seno de x, Menos seno. entonces, ¿es correcto? Entonces lo escribimos así, ¿verdad? Siempre entre paréntesis. Esto siempre va a ser importante.
Este más que nos representa la simbología original del problema y el menos seno que vendría siendo, claro, la derivada de la función coseno. Y la derivada de 2x a la cuarta, ¿cuánto es? Aquí ya lo podemos sacar de un solo. Ya no es necesario sacar la constante y luego el x a la cuarta. Pongámoslo en práctica ya de una vez. Lorena, ¿cuánto sería la derivada de 2x a la cuarta? Vamos a ver, o Sí. alguien que quiera. ¿Hola? ¿Sería 6x o no? A ver si escuché bien, 6x nos decían. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que quiera observar el resultado que nos dio Lorena? 8x al cubo. Muy bien. 8x al cubo. Ahí vamos entonces ya comprendiendo todo lo de las propiedades. 8x al cubo, recordemos, el 4 pasa a multiplicar, ¿sí? Sería 4 por 2, nos quedaría 8. Y el exponente o potencia se disminuye en 1. Y me dirán, bueno, entonces, ¿qué es lo nuevo acá? Vamos a reescribir aquí. Bien, ya reescribimos. ¿Cómo lo reescribimos? Bueno, multiplicamos los signos, más por menos nos queda menos. Pero voy a hacer esto. Vamos a escribir este término. ¿Qué me representa esta función? Aquí ya terminé parte del proceso, pero esto es la primera derivada. Entonces no he terminado el proceso. Aquí solo tengo medio punto ganado entonces del punto que va el problema, porque me pide la segunda. Y para calcular la segunda, ¿qué es lo que se hace? Mira, miremos la simbología. ¿Vemos acá? Por eso yo les decía, qué importante va a ser este simbolismo, ¿sí? Porque ahora, hoy me representa la segunda derivada. ¿De quién? Ah, de cada uno de estos términos, ¿sí? La derivada de 8x al cubo menos la derivada del seno de x. Ah, muy bien. Y aquí se me hace más fácil entonces, porque prácticamente estoy ante un mismo caso como lo anterior, pero ahora ya no aplicando la derivada una vez, sino a su segunda ocasión. Y por ello se vuelve importante, y ojo con esto, se vuelve importante después de calcular la primera derivada, llevarla a su expresión más pequeña, que es esto, ¿verdad? Y luego aplicarle la segunda. Daisy, ¿cuál es la derivada de 8x al cubo? Sería 24x al cuadrado. 24x al cuadrado, ¿sí? Vamos a reescribir acá toda la función. Es como una continuación. Lo teníamos así, ¿verdad? 8x al cubo menos la derivada del seno de x. Muy bien. Entonces, donde decía Daisy es 24x al cuadrado menos, y acá lo podemos sacar por inducción. Derivada del seno es el coseno de x. Y acá, entonces yo tendría mi segunda derivada. Y con esto, claro, termino la solución a este problema. ¿Por qué 24? Bueno, recapitulando, el 3 baja a multiplicar, que tendría 8 por 3, 24, y el x disminuye en una unidad su potencia, quedando en x al cuadrado. En conclusión, ¿qué podemos sacar de acá? Primero, que yo puedo calcular tantas derivadas como sea posible.
Un problema me puede pedir primera derivada, me puede pedir segunda derivada, ¿por qué no? Tercera derivada, pero hay que saberla simplificar para poder aplicar sus diferentes derivadas. Lo normal es que se me pida la primera, segunda y primera y segunda. ¿Sí? Esas van a ser las más, digamos, las más importantes. Primera y segunda. Tercera tal vez nunca se nos va a pedir o por ahí en algún momento nos puede decir, mire, calcule la tercera derivada. Entonces sabemos que, o ya vamos a saber que debemos de calcular la primera, luego la segunda, y si hay una tercera, pues calcular también la tercera a la expresión resultante de la segunda. Todo en cadena. ¿Cómo ven hasta ahorita entonces? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Elizabeth, vamos a ver, ¿cómo ves ahorita entonces la secuencia de los temas, la comprensión? ¿Qué me puedes decir? Sí, creo que lo importante acá es como aprenderse todas las propiedades para poder aplicarlas. Es correcto, ahí está la base, en las propiedades. Si no comprendemos las propiedades, no vamos a poder hacer nada de lo que tiene que ver con derivadas. José Calderón, de tu parte, ¿qué me puedes comentar? Me perdí un poquito en esa situación de que el exponente baja a multiplicar y luego se le resta 1, pero luego que lo explicó sí me quedó un poquito más claro. Va muy bien, y recapitulando un poco en esa parte, ¿verdad? Es que lo que sucede es, ¿verdad? Para casos particulares como, por ejemplo, la derivada de 8x al cubo, ¿verdad? Si lo vemos por propiedad, sería que 8 por la derivada de x al cubo. Y claro, al aplicar su derivada, ¿qué es lo que pasa? El 3 baja, ¿sí? Y el x disminuye en una unidad. De ahí es donde resultan precisamente los productos. Esto más que todo cuando hay una constante acompañando a un término que contiene potencia. Entonces, acá si lo vemos por propiedad paso a paso, claro, primero tenemos que sacar al 8, que es la constante, y luego aplicarle derivada a la potencia, ¿verdad? Para que se pueda ver con mejor detalle de dónde resulta este 24x cuadrado en el caso de la segunda, e igual para la primera, ¿verdad? Entonces, veamos cuántos pasos nos omitimos. Nos omitimos esta línea y nos omitimos esta otra. Si un problema se los piden detallado, paso a paso, háganlo así. Veamos secuencialmente para ir viendo qué van aplicando. Esto con el fin precisamente de que no nos vayamos a perder en las soluciones, ¿verdad? Ahorita se entiende que ya se estudió un poco más, ya lo estamos logrando captar mejor. Y eso es importante. Para ir terminando, creo que ya es suficiente información, ¿verdad? Suficiente recordatorio, pero no está de más también recordar un caso particular, ¿sí? Yo tengo un caso como este, por ejemplo, E a la X. Entonces, por propiedad, yo sé que la derivada de E a la X es E a la X. Pero ¿de dónde resulta? Ah, bueno, eso resulta de una propiedad, ¿sí? Que me dice que a la X lo multiplico por la derivada de la potencia del exponente, la potencia del exponencial. Y claro, ¿qué es lo que sucede acá? La derivada de x es 1 y por ello a mí me queda e a la x. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si ahora me pide calcular la derivada de la función e elevado a la x cuadrado más 1?
¿Qué pasa si debo de calcular esa derivada como tal? Fijémonos bien. Acá me estoy adelantando a lo que vamos a iniciar el día sábado. ¿Qué es esto? Veamos. Regla de la cadena. Esto para invitarlos, ¿verdad?, a que lean este material, la regla de la cadena. Yo se los mencioné ya en la tutoría anterior y se los vuelvo a recapitular hoy nuevamente. Si yo tengo esto, si yo tengo esta expresión como tal, ya es diferente a la que está acá, pero hago el mismo proceso. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, la derivada sería, escribo la expresión y le aplico derivada a todo el elemento potencia, pero esto aplicable a la función exponencial. Ah, muy bien. Veamos entonces, es bastante accesible de trabajar, siempre y cuando sepamos aplicar con bastante firmeza y bastante seguridad la regla de la cadena. Si vemos, la regla de la cadena se basa en escribir la expresión original y aplicarle derivada a la expresión potencia. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, veamos acá. E a la x cuadrado más 1 por la derivada. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Esto viene siendo 2x. Y la derivada de 1 es 0. Entonces, no se pone. ¿Y qué es lo que yo tengo ya reordenado? Yo puedo decir, esto es 2x por e elevado a la x cuadrado más 1. Como repito, me estoy adelantando un poquito de los hechos y a lo que vamos a revisar el día sábado. Pero es importante que sepamos manejar la regla de la cadena. Repito nuevamente. Una función e a la x siempre va a ser e a la x. Eso no hay vuelta atrás. Siempre va a ser e a la x. Pero cuando el elemento del exponencial es diferente, hay que aplicarle derivada a la parte exponencial. Y al aplicarle derivada, entonces mantengo la expresión original del exponencial y le aplico derivada a su exponente y luego solo reordeno por forma estética o como le queramos llamar, se reordena para que la expresión quede derivada o simplificada a su mínima expresión. De esto vamos a estar hablando el día sábado. Les adelanto, vamos a hablar de la derivada de la regla de la cadena. Vamos a adentrarnos un poco más a la segunda derivada y la derivación implícita. Son tres aspectos fundamentales los que vamos a revisar. Regla de la cadena, segunda derivada y derivación implícita. Y les puedo adelantar, ¿cuál es la más compleja? Es la derivada implícita. Esa es la que mayor atención le debemos de poner el día sábado, a la derivada implícita. Porque la cadena, si comprendemos los primeros dos problemas que hagamos, se nos puede facilitar. Y de igual manera la segunda derivada. Porque solo se trata de volver a hacer el mismo procedimiento, pero posiblemente aplicando otras propiedades. Pero no se pierde la línea. La implícita va a ser un tanto diferente. Y vamos a requerir una gran atención en su desarrollo. Vamos a tratar de dedicarle el mayor tiempo posible para que se logre una mejor comprensión, una buena comprensión al momento que ustedes hagan sus actividades. Eso es entonces la agenda de esta noche.
Hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido, ¿verdad? Se pasando un poco porque es importante también, ¿verdad? Que se repase. Es importante hacer más problemas para que se vaya comprendiendo las diferentes temáticas. Y a su vez, ¿verdad? Orientarlos y saber qué es lo que se nos viene más adelante en la asignatura. Muy bien, comentarios. Dejo el espacio abierto por si quieren emitir opinión. Bueno, vamos a ver. Avisos importantes ahorita. Y después de los avisos, nuevamente vamos a ver si hay cuestionamientos. Ya está habilitado el control de lectura 2. ¿Sí? En tareas y evaluaciones. Vamos a entrar. Acá está, control de lectura 2. Este va a estar abierto hasta el día 25. Veamos, hasta el día lunes. Va a estar abierto el control de lectura 2. Tienen 3 intentos. Y el método va a ser calificación más alta. ¿A qué se refiere? Para que lo comprendamos y no tengamos miedo de volverlo a hacer por segunda vez si es necesario. Si, por ejemplo, por decir algo, José, hace el primer intento y saca 6, por ejemplo. Viene y dice José, bueno, lo voy a hacer por segunda vez, pero en la segunda saca 5, el sistema le va a aceptar el 6 porque es la calificación más alta. Ese es el método, veamos, calificación más alta. Aquí pueden haber varios métodos. Este es el método de calificar el último intento. Pero ¿qué tal que en el último saque 2? Nadie se va a arriesgar a volverlo a hacer. Entonces, el método de calificación más alta. Ustedes pueden disponer de los 3 intentos, pero si de pronto alguien dice, ya saqué 8, mejor me quedo allí, pues ahí se queda con 1 o 2 intentos. No es obligatorio los 3. Entonces, control de lectura 2, habilitado hasta el día lunes 25, para que lo tomemos en cuenta. Y el segundo aviso importante es también que la tarea 2 ya está habilitada. ¿Sí? Y esta tarea se va a entregar como fecha límite el día 29 de septiembre, es decir, el próximo viernes. Lunes el control, viernes la tarea 2. Muy bien, esos son los avisos principales. Esperaría que ya hayan revisado la tarea, pero si no es así, les puedo mostrar. No es una tarea extensa, ¿sí? Pero sí contiene 5 problemas. ¿De qué los involucra? Bueno, de calcular la primera derivada, calcular también la primera derivada y hacer algo más por ahí, ¿verdad? Que nos pide acá. ¿Qué vamos a calcular? Derivada primero. Para orientarlos un poco, se refiere a esto, veamos, para que ustedes tengan una idea y no vayan a entrar en miedo con ello. Vamos a ver, vamos a ver. Va orientado, por decirles algo como esto, veamos. Si yo tenía f de x igual a x cuadrado y me decía que le evaluara en x igual a 2, entonces ¿qué hacía? F de 2 igual a 2 al cuadrado. Igual acá. Se me da la función, me pide calcular su derivada y luego que al resultado de la derivada lo evalúe en un valor. Y únicamente van a sustituir en donde aparezca x el elemento que les pida acá. Entonces eso es, cuando ustedes ven acá g' de 2, es calcular precisamente, después de calculada su derivada, evaluarla en 2. Si no la evalúan en 2, claro, se le va a disminuir un poco el puntaje.
Luego veamos acá, ya nos vamos a meter a la derivada implícita, que es lo que vamos a ver el día sábado a más detalle. La segunda derivada, que también vamos a verlo un poco más. Y la función seccionada. Esto ya más o menos lo tocamos, ¿verdad? En los límites seccionados, pero a eso va orientada la tarea. Estos son los 5 problemas que contiene y esperaría que los inicien a trabajar, ¿verdad? Y ahorita ustedes podrían trabajar sin problema estos dos, para que los puedan iniciar, ¿verdad? Empiecen a practicar y ver, pues, a dónde pueden llegar en esos problemas. Y que cualquier consulta no duden en hacérmela saber. Bien, eso era lo preparado para el día de hoy. No sé si tienen algunos comentarios. Vamos a ir uno a uno. Daisy, de tu parte, ¿qué me puedes comentar? Y si hay alguna consulta. Noli, todo bien. Bueno, he entendido un poquito más. Voy a estudiar los temas que ha dicho porque de la derivación implícita, pues de eso no sé mucho. Entonces tengo que leer. De allí estuve viendo lo de la cadena, sí. Por eso no me ha costado mucho. La regla de la cadena, que es el tema del 3, creo que es del tema 2, del PDF 2. Ahí aparece lo de la cadena y de la derivación implícita. La regla de la cadena. Ahí está. Correcto. Bien, entonces eso en el que nos vamos a enfocar el día sábado, en lo que comentaba Daisy, ¿verdad? La cadena y la implícita. Ángela, de tu parte, ¿algún comentario o consulta? Eh, de que sí tenemos que estudiar más sobre la cadena porque eh, si no la sabemos comprender en la lectura, no lo vamos a entender. Es correcto. Vamos a ver, pasemos la palabra a Stephanie, ¿algún comentario, ¿verdad? O consulta que tenga. Acá está lloviendo fuerte, Va, muy bien. Pasemos la palabra a Elizabeth. Sí, creo de que pues el sábado primero Dios pueda comprender la regla de la cadena, porque si no se ve pues tan fácil, pero espero comprender. Va, muy bien. Por lo menos, ¿verdad? Ya llevamos una idea de lo que se va a empezar a trabajar el día sábado. Y recordemos que es la última tutoría y ya quedamos listos para el primer parcial, que es el próximo sábado. Eso para que lo tomemos en cuenta. Hay que meterle 29 de la tarea, 30 examen. Hay que irnos ya preparando, ¿verdad? Ante ese evento y también la tarea 1 ya está en revisión, ya está calificando. Espero poderles mandar las notas ya sea el fin de semana o la próxima semana a más tardar para que ya empiecen a tener, ¿verdad? Un consolidado de sus calificaciones. Bien, de mi parte agradecerles por su asistencia el día de hoy. La grabación va a estar lista el día de mañana. Mañana yo les mandaría por la noche el enlace para que quienes han tenido problemas con la lluvia, que también creo que Lorena tuvo un problema de que se fue la energía. Entonces les voy a compartir el enlace a más tardar mañana para que ustedes lo puedan revisar. De mi parte agradecerles y nos escuchamos el sábado a las 10 de la mañana. Desearles una feliz noche a todos. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros. Gracias.